La Rosa Blanca, los estudiantes que se alzaron contra Hitler, de José García Pellegrín. Lo que hace este libro no es solamente contar un hecho histórico sobre la Alemania nazi, sino también mostrarnos algo mucho más profundo que pasa con la persona humana cuando vive en un contexto donde la verdad cuesta, donde pensar diferente se vuelve peligroso y donde hacer el bien implica arriesgar la propia vida. El libro gira alrededor del grupo de la Rosa Blanca, especialmente de Hans Kohl, Sofía Skoll y los otros jóvenes que decidieron resistir al nazismo, no con violencia, sino con panfletos, con ideas, con conciencia y con valentía moral. Y eso fue precisamente lo que más nos llamó la atención, porque uno podría pensar que es simplemente otro libro sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler o sobre la resistencia alemana, pero en realidad va mucho más allá. El libro hace uno vea estos personajes no como estatuas o héroes perfectos, sino como jóvenes reales, casi cercanos a nosotros en nuestra edad, con amistades, con sueños, con temores, con contradicciones y con una vida personal, con una vida normal que pudo seguirla tranquila. Pero ellos decidieron poner en riesgo porque se sintieron que no podrían seguir viviendo como si nada. Entonces, más que una historia política, este libro termina siendo una reflexión sobre la conciencia, la libertad, el miedo, la amistad y la dignidad humana. Eh, bueno, la primera idea que queremos resaltar es la grandeza humana. En este libro esa grandeza se ve sobre todo en la capacidad de ciertas personas de mantenerse fieles a su conciencia, incluso cuando todo alrededor lo empuja a hacer lo contrario. Y eso nos parece clave, porque en un régimen como el nazi lo más fácil era adaptarse, seguir la corriente, repetir lo que decían las autoridades y no hacerse preguntas. Pero los integrantes de la Rosa Blanca sí se hicieron preguntas y no se quedaron en eso, sino que actuaron. Y algo que nos gustó mucho es que no romantiza todo, o sea, que no se hace ver la resistencia como algo fácil o bonito. Al contrario, deja ver el costo real de actuar bien y eso lo vuelve más profundo, porque a veces uno piensa que la moral va como algo muy teórico, pero es saber qué es bueno y qué es malo. Pero aquí se ve el problema, no es solo saberlo, sino tenerlo fuerza de sostenerlo, como hacerlo trae consecuencias durísimas. Entonces, desde ahí nos parece que la Rosa Blanca muestra muy bien la complejidad. La idea que queremos resaltar es la grandeza humana. En este libro esa grandeza se ve sobre todo en la capacidad de ciertas personas de mantenerse fieles a su conciencia, incluso cuando todo alrededor las empuja a hacer lo contrario. Y eso nos parece clave porque en un régimen como el nazi lo más fácil es adaptarse, seguir la corriente, repetir lo que decían las autoridades y no hacerse preguntas. Pero los integrantes de la Rosa Blanca sí se hicieron preguntas y no se quedaron en eso, sino que actuaron. Para nosotros hay una forma muy fuerte de grandeza, en no dejar que el miedo defina completamente quién eres, porque una cosa es tener miedo y otra cosa es muy distinta, es dejar que ese miedo se vuelva el criterio de todas tus decisiones. En el libro se ve que Hans, Sophie y los demás no eran personas sin temor, no eran superhéroes, eran jóvenes normales y precisamente por eso su grandeza vale más, porque la grandeza humana aquí no parece como ausencia de fragilidad, sino como la decisión de no rendirse moralmente ante esa fragilidad. Además, la grandeza de ellos no consiste en querer sobresalir o en buscar una imagen heroica, no ese tipo de grandeza que quiere reconocimiento, más bien es una grandeza interior, silenciosa, que nace de sentir que uno no puede vivir en paz si traiciona lo que sabe que es verdad. Ellos entienden que quedarse callados frente a la injusticia también los compromete. Y eso es muy fuerte porque rompe con la idea cómoda de que yo no hice nada malo. A veces el problema moral no es solamente es en hacer el mal, sino en no hacer nada cuando el mal ya está pasando delante de uno. El libro deja ver en acciones concretas, redactar panfletos, imprimirlos, distribuirlos, asumir riesgos, insistir una y otra vez, aunque el contexto fuera cada vez más peligroso. Eso no fue el gesto impulsivo ni una rebelión adolescente sin fondo, fue una toma de postura moral. Es decir, aunque el sistema sea enorme, aunque nosotros seamos pocos, aún así hay algo que queremos perder y es nuestra integridad, que no queremos perder y es nuestra integridad. Y eso conecta con algo filósofo muy importante. A veces la persona conserva su verdadera libertad precisamente cuando se niega a obedecer a aquello que se destruye con su conciencia. También creemos que la grandeza humana en este libro se relaciona mucho con la verdad, porque ellos entienden que no solo basta con seguir viviendo normalmente, mientras todo alrededor está construido sobre mentira, manipulación y terror. Entonces, hablar se vuelve un deber, no porque crean que van a cambiar el mundo de un día para otro, sino porque saben que callarse sería un formato de falsedad, y eso nos parece demasiado potente, que la grandeza humana no siempre se ve en grandes victorias, sino a veces simplemente en negarse a vivir en mentira.
Incluso si uno lo piensa más a fondo, la grandeza humana no parece aquí como solo valentía política, sino también grandeza espiritual y moral, porque ellos logran ver algo que muchas personas a su alrededor ya no veían, que ninguna ideología, ningún estado y ninguna obediencia ciega puede estar por encima de la dignidad de la persona. Y ahí el libro nos recuerda algo muy básico, pero muy importante. El ser humano se vuelve grande cuando reconoce que hay cosas que no deberían venderse ni negociarse. Eso le cueste todo. Entonces, para resumir esta parte de la grandeza humana en la Rosa Blanca, se ven que estos jóvenes, aun siendo pequeños frente al poder del régimen, no aceptaron convertirse en personas interiormente sometidas, y eso es enorme, porque el libro nos muestra que a veces la verdadera grandeza no está en ganar, sino en no traicionarse. Ahora seguimos con la debilidad humana, pero justamente el libro funciona tan bien que no se queda solo en la grandeza, también muestra cómo con mucha claridad la debilidad humana. Y esto es importante porque si uno ve heroísmo, termina leyendo la historia desde muy lejos como si fuera algo casi real. En cambio, cuando el libro muestra la debilidad, uno entiende esto si tiene que ver con cualquier ser humano. La debilidad humana se ve primero en toda la sociedad que permitió que el nazismo creciera, porque el régimen no se sostuvo solo por unos pocos monstruos, también se sostuvo por la obediencia, por el silencio, por la costumbre, por el miedo, por la comodidad y por esa tendencia muy humana a no complicarse la vida. Eso es, eso es incómodo de reconocer, pero creo que el libro justamente obliga a ver eso, que el mal muchas veces avanza no solo por personas crueles, sino por personas normales que deciden no mirar demasiado. Y eso filosóficamente es muy fuerte porque muestra la debilidad humana no siempre es algo escandaloso. A veces tiene forma de pasividad, de mejor no me meto, de eso no me toca a mí, de yo solo quiero seguir con mi vida. Y uno se da cuenta de que esa debilidad aparentemente pequeña puede terminar teniendo consecuencias gigantes. En el caso del nazismo, esa indiferencia colectiva permitió que la injusticia se normalizara. Entonces, el libro no solo habla de los estudiantes valientes, sino también de una sociedad que en gran parte renunció a la responsabilidad moral. Pero la debilidad humana también se ve en los mismos protagonistas. Y eso para nosotros es de las cosas más valiosas del libro, porque ellos sienten miedo, cansancio, tensión, preocupación por su familia, incertidumbre frente al futuro. O sea, no están hechos de otra materia, ni son seres puros o perfectos. Son personas que internamente también sienten el deseo de protegerse y ahí uno entiende que la debilidad no desaparece. Lo que cambia es la forma de que uno responde a ella. Eso me parece importante. La debilidad humana no les quita valor, sino que hace más valiosa su decisión. Porque si actuar bien fuera fácil, no habría tanto mérito. Si no se sintiera miedo, entonces no hablaríamos de fortaleza, sino casi siempre de reacción. Pero aquí sí hay lucha, sí hay conciencia de peligro, sí hay tensión interior. Y eso muestra que la virtud no consiste en sentir conflicto, sino en ordenar el conflicto hacia lo correcto. También hay otra forma de debilidad humana, que el libro deja ver la facilidad con la cual el ser humano puede acostumbrarse a lo inaceptable. Cuando el mal se vuelve sistema, rutina y lenguaje oficial, mucha gente empieza a verlo como algo normal, y eso nos parece de lo más peligroso, porque al final uno no siempre cae de golpe, muchas veces cae poco a poco acostumbrándose. Entonces, el libro muestra que la debilidad humana también es esa capacidad de adaptarse a lo injusto, con tal de seguir viviendo tranquilo. Y por eso esta parte del libro no solo sirve para juzgar a los otros, sino para mirarse a uno mismo. Porque uno podría decir, yo sí habría sido como Sophie o como Hans, pero la verdad es que el libro incomoda justamente porque muestra que la mayoría de las personas no actúa así. Y entonces la pregunta real no es qué nos gustaría pensar de nosotros, sino qué tan firmes somos de verdad cuando la verdad se vuelve costosa. En últimas, la debilidad humana en este libro aparece como miedo, conformismo, indiferencia, deseo de seguridad y también cansancio interior. Y eso lo hace una historia mucho más humana, porque muestra que el bien no lo realizan personas inquietas, sino personas que deciden no dejarse gobernar completamente por esas grietas. La necesidad y el poder de la socialidad. Otro tema central del libro es la necesidad y el poder de la socialidad. Y aquí la palabra socialidad no la entendemos solo como estar con nosotros, con otros, sino como algo más profundo. La idea de que uno se forma con otros, piensa con otros, se sostiene con otros y muchas veces se vuelve mejor o peor dependiendo de los vínculos que tiene.
La rosa blanca no nace de un individuo aislado que un día decide hacer algo solo. Nace en un grupo de amigos, de estudiantes y de personas que comparten conversaciones, lectura, sensibilidad moral y una especie de incomodidad frente a lo que estaba pasando. El libro deja ver que la resistencia no aparece de la nada, se va formando en una comunidad pequeña donde la palabra, la amistad y la confianza van creando una conciencia compartida. Eso nos parece demasiado importante porque hoy a veces se habla de la conciencia como si fuera algo puramente individual, casi privado, como si uno solo pensara todo desde cero. Pero el libro muestra que eso no funciona así. Uno muchas veces necesita de amigos, conversaciones, ejemplos, discusiones, incluso discusiones difíciles para aclarar lo que piensa y para alimentarse de actuar. En otras palabras, la socialidad no es un adorno de la vida humana, es parte de cómo nos construimos como personas. Y ahí el libro es muy bonito, porque deja ver que la amistad entre ellos no es superficial, no es solo pasar el rato, es una amistad que tiene profundidad intelectual y moral. Comparten lecturas, preguntas, búsquedas, preocupación sobre la guerra, sobre el sentido de la vida, sobre la libertad. Entonces la amistad aquí aparece como un espacio donde la persona no solo se siente acompañada, sino también interpelada, retada y fortalecida. Además, la socialidad tiene poder porque hace posible la atracción. O sea, una cosa es tener inquietud moral interior y otra muy distinta es convertir esa inquietud en algo concreto. El grupo logra escribirse, organizarse, repartir panfletos, pensar cómo llegar a otros, sostenerse emocionalmente. Todo eso sería casi imposible sin confianza mutua. Entonces, el libro muestra que el bien muchas veces necesita cuerpo comunitario. No basta con que una persona tenga razón si está completamente sola y paralizada. También podríamos decir que el libro muestra dos caras de la socialidad. Por un lado, la socialidad buena que construye, despierta conciencia y fortalece la virtud. Por otro lado, también está la socialidad mala, la masa que repite propaganda, el grupo que presiona a obedecer, la sociedad que expulsa al disidente, el ambiente colectivo que normaliza la mentira. O sea, el ser humano no solo recibe fuerzas del grupo para el bien, también puede recibir presión del grupo para el mal. Y eso se ve clarísimo en el contexto nazi. Eso es filosóficamente muy interesante porque demuestra que la convivencia humana nunca es neutral, los vínculos siempre forman algo en nosotros. O nos ayudan a vivir mejor o nos arrastran a vivir peor. En la Rosa Blanca, la amistad ayuda a cultivar la verdad y el coraje. En el régimen nazi, en cambio, muchas dinámicas sociales ayudaban a cultivar obediencia ciega, miedo y sumisión. Entonces, el libro termina mostrando que una sociedad puede elevar a las personas o degradarlas. Y por eso creemos que este punto es tan actual, porque el libro no solo habla de aquellos jóvenes, sino algo que sigue pasando hoy. Uno se vuelve en parte según las conversaciones que alimenta, las personas que escucha, los ambientes que frecuenta y el tipo de comunidad que construye. Entonces la socialidad sí tiene poder y mucho. El peso de uno o varios bienes humanos básicos. Finalmente, el libro permite ver mucha fuerza del peso de varios humanos básicos. Y nos parece que aquí esta es una de las riquezas más grandes de la historia, porque uno no se da cuenta de estas personas no arriesgaron todo por una idea vacía, por una simple oposición política, sino por bienes profundamente humanos. La división de la voluntad se ve cuando una persona experimenta dos fuerzas dentro de sí. Por un lado, sabe que debería actuar de cierta manera porque eso es lo justo, pero por otro lado, siente miedo, apego a la comodidad, deseo de seguridad o ganas de evitar el dolor. Entonces uno queda dividido, no porque no entienda lo correcto, sino porque hacer lo correcto no siempre coincide con lo que más quisiera en ese momento. Y eso no se ve mucho en la historia de Rosa Blanca. Ellos eran con los que querían vivir, querían estudiar, conversar, enamorarse, que tener futuro, seguir con sus familias. No querían morir ni ser perseguidos. Y justamente ahí está el conflicto. Al mismo tiempo que aman la vida, entienden que no pueden vivir bien si se traicionan moralmente. Entonces su voluntad queda atravesada por la tensión real entre conversar la vida cómoda y ser fieles a la conciencia. Eso nos parece muy humano, porque a veces uno imagina que la gente valiente simplemente no duda, porque este libro deja ver que si hay un costo interior, si hay lucha, si hay una parte de la persona que quisiera evitarse todo eso. Y aquí entra una idea filosófica importante. La libertad no consiste en hacer lo que se antoja sin conflicto, sino en ser capaz de ordenar mis deseos, mis temores hacia aquello que reconozco como bueno. En otras palabras, la división de la voluntad muestra que el ser humano no está unificado automáticamente.
Uno tiene que ir construyendo esa unidad interior y eso no se logra con solo ideas, sino con carácter, con hábitos, con convicciones profundas y con apoyo de otros. El libro La Rosa Blanca no actúa como impulso. Se nota que detrás hay una formación interior, una conciencia pensada, una reflexión que poco a poco se volvió decisión. Por eso creemos que en este punto es los más filosóficos del libro, porque al final habla de algo que todos vivimos, aunque sea en escalas mucho más pequeñas. Todos sabemos lo que es estar divididos entre lo fácil y lo correcto, entre el miedo y la conciencia, entre quedar bien con el ambiente o ser honestos. Obviamente lo de la Rosa Blanca es extremo, pero precisamente por eso ilumina mejor lo que pasa en cualquier lucha moral humana. Estos bienes humanos se ven reflejados en la verdad y la libertad, pero no solo la libertad política en sentido externo, también y quizás sobre todo la libertad interior. Esa libertad que permite que una persona no quede completamente esclavizada por el miedo o por el discurso dominante. En el libro, ellos están físicamente dentro de un sistema opresivo, pero interiormente intentan no someterse. Y eso me parece brutal, porque demuestra que la libertad humana tiene una dimensión interior que ningún régimen puede dominar del todo, a menos que uno se entregue. Punto 5. El peso de uno o varios bienes humanos básicos. El primero es la verdad. La Rosa Blanca entiende que el régimen nazi estaba sosteniendo una mentira, manipulación y propaganda. Entonces, defender la verdad no era un lujo intelectual, sino una necesidad moral. Sus panfletos en el fondo buscan eso, romper el silencio, nombrar lo que está pasando y negarse a aceptar la mentira oficial. Como si fuera normal, esto es muy importante porque muestra que la verdad no es solo algo que uno piensa, sino algo que también debe decir y defender. En conclusión, La Rosa Blanca nos pareció un libro muy valioso porque no solo cuenta la historia de unos estudiantes que se enfrentaron al nazismo, sino una muestra de una forma muy humana que significa vivir con conciencia en tiempos de oscuridad. A través de Hans, Sophie y los demás, el libro deja ver tanto la grandeza como la fragilidad del ser humano. Em, Más allá de cada categoría, sentimos que este libro deja una idea muy fuerte al ser humano. Y esta idea cambia mucho la lectura del libro, porque entonces ya no es solo una historia del pasado, sino una pregunta sobre nosotros mismos. O sea, todos vivimos contextos que no escogimos, ambientes, presiones, miedos, discursos dominantes, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Uno se acomoda completamente o intenta vivir con verdad? Obviamente hoy no estamos en la Alemania nazi por la estructura. Tanto, porque no habla solo de un grupo de jóvenes alemanes en otra época, habla de persona humana, de su posibilidad de hundirse en la comodidad o elevarse a la verdad. Y justamente por eso creemos que La Rosa Blanca sigue siendo un libro tan importante, porque recuerda la libertad interior, la conciencia y la dignidad humana siguen valiendo, incluso cuando defenderlas cuesta demasiado. ¿Sí?